tengo una más ahí dando ¿Cuál? vueltas. Caputo, que es uno de los referentes del gobierno de Mauricio Sí. Macri, se reunió con Dan Polak, allí el negociador por el tema fondos buitres. Aparentemente en enero empiezan a retomarse las conversaciones para llegar a un acuerdo. Le vamos a preguntar también al profesor. El secretario de Finanzas. Exacto. Después le vamos a preguntar Alejandro Caputo. al profesor, porque ahí tenemos también algo que resolver importante y cuidar el interés de todos los argentinos. Estábamos con el tema del impuesto a las ganancias. Liliana, vos habías dejado con Juan José una pregunta abierta, ¿no? Sí, claro, una cifra, concretamente cuál debería ser el mínimo no imponible, ¿no? A pesar de que más o menos sugirió que estaba bien el aporte que debíamos hacer los trabajadores, pero quería saber cuánto hoy, como ve usted la economía, debía ser ese mínimo no imponible. Yo me imagino que un número parecido a 30, 40 mil pesos debiera ser el mínimo no imponible. ¿Hablamos bruto, neto? Pero a partir de unos 40 mil pesos brutos es que se empieza a tributar. Te confieso, yo no soy un experto en ese tema, así que lo digo con modestia y bueno, como vos me provocaste con las preguntas, con mucho gusto. No, bueno, pero la contesto. Pero lo fundamental es lo otro, o sea, el kirchnerismo nos dejó una economía con un déficit fiscal de más o menos 8% del PBI. Eso es una cantidad sideral, es una cantidad enorme. Y entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés ese nivel de déficit? O tenés que emitir mucho dinero, y eso crea inflación, o tenés que subir mucho la deuda pública, y entonces te volvés a endeudar mucho, y eso es un riesgo grande para la economía. Las dos cosas son fuente de inestabilidad macroeconómica. Y a la larga te chocás, y cuando te chocás tenés una crisis, y cuando tenés una crisis lo que más sufren no son nosotros, vos, yo, los que más sufren son gente que tiene mucha menos plata que nosotros. Pero a propósito de eso, y entonces eso está mal. Sí, a propósito, creo que mi compañera le preguntaba por acá. ¿Qué dicen los críticos de este gobierno, de Cambiemos? Están haciendo una transferencia de plata a los que más tienen porque le sacan las retenciones a los empresarios del campo, a los empresarios por algunas importaciones, etcétera, etcétera, pero no levantaron el mínimo no imponible. O, salvo los camioneros, no hay bono de fin de año. Esa es la crítica que le hacen los que no adhieren a las concepciones de Macri. ¿Usted qué opina con esto? ¿Se está, por ahora, dejando de lado un poquito al trabajador o no lo ve tan así? Mira, yo no tengo esa visión tan de contradicción fundamental, de intereses correlativamente divergentes, como decíamos en mi juventud de militancia de izquierda, entre trabajadores y empresarios. Vos necesitas que se empiece a mover la rueda de la economía. Y para que se mueva la rueda de la economía necesitas que haya inversión privada. Y la punta del ovillo para tirar de empezar a mover la rueda de la economía es que sea negocio producir en Argentina. En los últimos años no fue negocio producir en Argentina. Entonces, ¿qué hace la gente con plata? No produce, viejo. ¿Y quién se queda sin trabajo? Los trabajadores. Yo creo que lo que está tratando de hacer el gobierno es comenzar a mover la rueda y después podemos discutir la sintonía fina, si se pasaron de rosca bajando las retenciones a cero o no. Pero el espíritu fundamental es que en la medida en que haya inversión privada, podemos crecer. Ahora, Cruces, y para que haya inversión privada tiene que haber incentivos para invertir. Cruces, vamos a la parte antipática. No digo antipática ni por el gobierno de este, ni por el anterior. Antipática en general y con sinceridad. ¿Cuántos sectores de la economía nacional no se bancan una competencia externa? Claro. Es decir, no pueden competir en calidad y precio con productos que vengan de otros países. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo te doy uno que se banca la competencia externa, el fútbol. Sí. Los futbolistas argentinos van por el resto del mundo y hacen maravillas. Vamos a los mundiales y hacen maravillas. Yo creo que ese tiene que ser nuestro norte. Tener una economía que se parezca a... Sí, a los futbolistas. Para ganar un mundial no nos alcanza. Ayer Messi ganó el mundial, ¿no? Está bien, ponele los de Mirá la Pache, tenemos joyas. Pero esos son los modelos. Esos pibes tienen que ser los modelos. Sí. Está bien. Acá cada uno está su cuadro. Liliana habla de Bancuello, yo hablo de Guanchope. Pero digo, es verdad, ahí hay un talento natural y una condición natural inigualable sumada al entrenamiento que hay afuera.
daría la impresión de que acá eso corre para los alimentos, para tareas puramente intelectuales, por ejemplo el software, pero no da la misma impresión, por ejemplo, con la ropa, con el calzado, donde la ropa, el calzado acá es mucho más cara que en el exterior, no es de mejor calidad y bueno, y habría que ver si puede competir con la producción de afuera, ¿no? Mira, Lucio, yo le sumaba también, que lo hablábamos también, la industria del juguete, por ejemplo, en Argentina. Bueno, perfecto. También. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la producción nacional es más cara que afuera? Hay varios componentes. Uno es un componente de ineficiencia puramente técnica, llámale. Pero otro es que el dólar está demasiado barato. Y el dólar demasiado barato es un subsidio a los extranjeros, en contra de la producción nacional. Entonces, yo creo que este gobierno, un poco como me preguntaban ustedes hace un rato, en algún momento, después de la fiesta, después de Reyes, en algún momento tengo la percepción de que el dólar se va a hacer un poquito más caro en términos reales. Claro. Y ese es el incentivo para producir. Ahora, hay mucha ineficiencia también y hay mucho abuso, como decíamos hace un rato. Y bueno, la manera de limitar el abuso es decir, acá tenés competidores del resto del mundo, viejo. Claro. Porque el gobierno tiene que tratar de que los empresarios prosperen, pero también tiene que tratar de que los bienes sean baratos para la población. Y ahí hay una tensión, porque, viste, o sea, los empresarios en los últimos años invirtieron mucho más tiempo en hacerle lobby al gobierno para conseguir prebendas que en invertir en lograr mejoras tecnológicas y mejoras productivas. Y eso está claro, Juan José, pero ¿cómo se busca? Porque en economía todo también es parte del equilibrio. ¿Cómo se busca equilibrio entre que el producto que ingresa de importación, justamente para armar algo que usted bien explicaba, el libre juego y que los precios locales bajen, no termine copando y produciendo que se pierdan puestos de trabajo locales? ¿Cómo se logra eso? Porque yo soy de las que tengo temor con ese tema, no lo veo tan claro. Totalmente. Mira, yo tengo 49 años, así que viví 2 episodios severos en los cuales la sobrevaluación cambiaria, que quiere decir el dólar muy barato, destruyó la industria nacional. Y eso no es bueno. Pero el abuso de los empresarios que ya están en la economía tampoco es bueno. O sea, porque en ambos casos pierde la gente que menos tiene. Hay un delgado equilibrio en el medio. Lo que yo estoy viendo por ahora del ministro de la Producción, del ministro de Economía, de Hacienda y Finanzas, el secretario de Comercio, yo creo que es una gente con la inteligencia y el interés colectivo, digamos, con la camiseta puesta del interés colectivo, donde van a usar esas 2 herramientas. Claro. Por un lado, un dólar relativamente caro, que te da protección, pero por otro lado, no dejar que los empresarios locales sean el zorro del gallinero, que tienen la gallina encerrada, entonces es fácil cazar. Viste, tenés que combinar, hacer una combinación de esas 2 cosas. Algún grado de apertura que amenace a los tipos que están adentro de que no se abusen. Claro. Porque si no dejas a la población rehén de los tipos que ya están, y como vos muy bien decías, la pilcha te sale súper cara, te sale mucho más cara y no es de tan buena calidad como lo que puedes comprar afuera. Totalmente. Juan José, Entonces, hay otro tema también que, digo, una cosa es la ropa y se puede optar por comprar una marca u otra. Y hay otra cosa en la que no podés optar, si sos trabajador, que tiene relación con el transporte. Roberto Fernández, el titular de la UTA, de la Unión Tranviarios Automotor, lo que dijo es que en realidad el verdadero precio del boleto de colectivo debería estar en 10 pesos. Todo sin subsidio, estamos hablando, y está 3,50 promedio para lo que es capital y conurbano. Lo que yo pregunto es si realmente el transporte tiene que seguir subsidiado y a qué precio. Eso es lo que le pregunto, si es como política de Estado y que después se vuelve en este círculo donde unos subsidian pero también impulsa el trabajo. Desde que defendí mi tesis doctoral nunca me acribillaron a tantas preguntas sobre tantos temas. Y no sabe las que faltan. Y las que faltan. Bueno, Todavía falta. No te avisaron, se ve. No Está te avisaron, cómodo, pero y acá somos muy inquietos y estamos, como resto de los ciudadanos, muy preocupados por las marchas de la economía. Le paso por tener muchos títulos, como ¿no? te Le buscamos imaginarás. todas las Claro. aristas. Muchos títulos. En la universidad. Ya, así que aprovechamos, nos damos Acribillar a un profesor. gusto. Sí.
Nos damos un gusto pero grande. Un poco también apuntando a sus conocimientos y entendiendo el tema de tarifas. Digo, en este contexto económico y de plan de gobierno, si habría que sacar los subsidios o mantenerlos y en qué valores. Yo le menciono un gremialista que es de colectivos, que está hablando de que en realidad debería estar a 10 pesos el boleto sin subsidio. Y hoy lo pagamos con subsidio a 3 pesos con 50 promedio, estoy hablando, ¿no? Claro. Mira, Argentina destina mucha más plata del sector público para subsidiar a la clase media acomodada de Buenos Aires que para subsidiar a la gente pobre. O sea, es mucho más en volumen de plata lo que se va para la gente que vive en el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires que en lo que se va en la asignación universal por hijo. Eso es una locura. No tiene ninguna justificación ética. ¿Por qué tantos años pasa? Claro, ¿y por qué tantos años pasa esto y nadie lo ve? ¿Se ve de afuera y no se ve desde adentro de un gobierno? Es cómodo. Porque es políticamente conveniente tener a los ricachones porteños cómodos. Bueno, pero... O sea, en Córdoba el boleto de bondi es mucho más caro, en Mendoza, en Rosario, por ejemplo, en Buenos Aires. Bueno, pero hago una pregunta. El gobierno anterior que se fue subsidiaba esta clase que usted dice media, alta en Buenos Aires, por ejemplo, de la capital. Y no le sirvió, porque no lograba torcer el mal humor de un electorado que fue más bien contrario al gobierno de Frente para la Victoria. O sea que aún dando este tipo de beneficio y creando un perjuicio, pues yo vuelvo a insistir, ahora porque es un beneficio ganado y para todo el mundo es mejor pagar 100 pesos de luz que pagar 400, pero cuando vamos afuera a las provincias, con condiciones económicas más precarias, vemos que la gente paga luz, paga gas, quien compra una garrafa más allá del subsidio del ANSES también lo paga muy caro. La me parece garrafa que, no tiene ningún con tipo de todo subsidio. respeto, me parece que hay gente, Claro. 20.000 se bajaron del subsidio espontáneamente. Hay gente que cuando le quitan el subsidio no puede decir, pero ni porque es una falta de respeto estar perjudicando a otro argentino con un beneficio que no lo necesita. También, Paulo, perdón, es cierto que también nos cobraban, en el caso del gas, por ejemplo, por la mala gestión, un impuesto a la importación de gas que, bueno, eso, a mí por ejemplo me venían 500 pesos en cada cuenta de gas, que tiene que ver, me parece, más con la ineficiencia del Estado administrando el gas que con una necesidad, ¿no? Bueno, pero mejor y eso también lo pagamos. Pero mejor que te lo cobren a vos y no al pobre provinciano. Sí, por supuesto, pero si hay que importar lo que importarlo. Un subsidio pequeño, pero también te mataban con la importación de gas porque no supieron manejar los recursos. ¿O no tenemos gas? No sé qué opina usted. No tenemos. Y durante muchos años nos patinamos el gas, porque era políticamente muy conveniente tener la nafta pisada, el gas, los combustibles en general, ¿no? Tener la nafta pisada y la factura de gas en niveles irrisorios. Eso, ustedes dicen, en el último tiempo no le alcanzó al kirchnerismo para comprar el consenso de la clase media acomodada. Sí, eso es cierto en el último tiempo, pero las elecciones de 2011 las ganaron por goleada, ¿viste? Así que durante mucho tiempo eso fue un gran negocio político. No digo en el mejor sentido de la palabra, digamos, fue una coalición política que logró que, rifándonos, gastándonos los activos de la sociedad, tener una bonanza transitoria. Yo creo que eso no tiene ningún justificativo de orden ético. Claro, pero Juan José... Ahora, fue una conveniencia política. A tu pregunta de hace un rato sobre el boleto de colectivo, yo creo que con la SUBE, que creo que fue una gran contribución del kirchnerismo, la tarjeta SUBE, con la SUBE y algún tipo de cruzamiento de datos con las bases del ANSES, se pueden hacer subsidios dirigidos para que el subsidio lo reciba la persona que realmente lo necesita. Y el resto de los argentinos nos demos cuenta que, bueno, las cosas tienen un costo de producción, viejo. Y tiene que pagar el costo de producción, ¿qué va a hacer? Ahora, Juan José, yo quería volver a una pregunta que le había hecho Toti Pazman, que tenía que ver con cuestionamientos a este gobierno de que terminaba beneficiando a los sectores de la economía y no a los trabajadores, que es algo que dicen los gremialistas en los últimos tiempos, que Macri se acuerde también de los trabajadores, como que hubo anuncios de quita de retenciones al agro. Para acá. Sí, claro, quita de retenciones al agro, quita de retenciones a la industria, y que para los trabajadores solo a 300.000 beneficio, que es sacar del medio aguinaldo ganancias, hasta que haya un proyecto de ley. Lo que pregunto es si para ser más equitativo debería haber algún otro anuncio o alguna otra medida también para equiparar a los trabajadores y que no se deprecie el salario.
Yo creo que ahí el anuncio es menos estruendoso. Por ahí esta tarde en la conferencia de prensa que dijiste, vi en algún regalito de Navidad, no sé. Se me ocurre que en la forma racional del gobierno el anuncio es un poco menos estruendoso y la mejor apuesta, la mejor herramienta de inclusión social es generar trabajo. Y en la medida que se empiece a mover la rueda de las economías regionales, la rueda de la exportación, y que vuelva a ser negocio invertir en Argentina y la gente se empiece a pensar en qué tipo de negocios puede invertir en Argentina, lo cual inexorablemente va a requerir puesto de trabajo, creo que va a requerir contratar gente, creo que esa es la mejor opuesta para poder tener mejoras sostenibles. Tenés razón vos en que no hay un anuncio estruendoso que uno pueda ver que implica una conexión directa y que parezca, como decía el otro día alguien, que le tira un fulbo a los trabajadores. Te entiendo. Entendamos que a veces la conexión más directa, digamos, lo que puede hacer alguien centralizadamente como una mejora dispuesta por el gobierno, no siempre es lo más eficaz y sobre todo lo más sostenible en el tiempo. Yo lo veo al gobierno tratando de tomar control de la situación, tratando de que vuelva a ser negocio producir en Argentina y que la apuesta es que en un contexto de crecimiento todas las discusiones son mucho más fáciles de llevar adelante que en un contexto de estancamiento. Para eso tenés que priorizar y tenés que pensar en qué tiempos vas haciendo las cosas. Claro. Y creo que el gobierno ha decidido, la punta del ovillo es esto que te decía, que vuelva a ser negocio, invertir y producir en Argentina, y de ahí eso va a tirar una mejora para el resto de los sectores. Me parece que esa es la apuesta del gobierno. Al profesor, Paulo, le ponemos, porque los alumnos, ¿le podemos poner Una puntaje nota, al profesor? dale, ¿Juego 10? un 10, Gracias. Gracias por atendernos, Un gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Un No, gustazo. por favor, lo vamos a molestar en algún otro momento. Muchísimas gracias, Juan José. Hasta pronto. Y un beso también para Carlos Exacto. Cistrione. Gracias, Carlos. Juan José Cruz con nosotros, hablando de todos los temas económicos que nos interesan. Pero escúchame, ¿Hay más? Sí, hay más, pero si al profesor, los alumnos, lo podemos puntuar también, ¿o no? De un profesor